Muy buenas tardes, doctora Jacqueline Ángel Juan, amables asistentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Casa de la Cultura Jurídica en Durango, en colaboración con el Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango, dan ustedes la más cordial bienvenida a la continuación del seminario Sistema de Justicia para Adolescentes. Esta tarde contamos con la excelente participación de la doctora Jacqueline Ángel Juan, de quien me permitiré leer una breve reseña curricular. La doctora Ángel Juan cursó la licenciatura en Derecho por la Universidad San Marcos en Tuxtla Gutiérrez, cuenta con maestría en Derecho Civil, maestría en Impartición de Justicia y doctorado en Derecho Penal por la Universidad del Sur en Tuxtla Gutiérrez. Además, cuenta con diversos cursos, conferencias, diplomados, seminarios y mesas redondas, entre los que destacan curso de menores infractores, didácticas para el desarrollo de habilidades de buen trato a los adolescentes y su familia, curso de capacitación, valoración de la prueba de hechos en el proceso penal, entre otros. Asimismo, ha impartido las materias resoluciones judiciales, derecho civil, notificaciones en materia familiar a nivel licenciatura, mercantil y elaboración de sentencias en materia familiar. A nivel maestría, ha impartido la materia de impugnaciones de las resoluciones judiciales en diversas instituciones académicas. Actualmente se desempeña como jueza especializada en justicia para adolescentes con funciones de control y juicio oral de Berriozábal del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz y le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, a la doctora Jacqueline Ángel Juan. Gracias. Muchas gracias a todos y todos. Gracias a la invitación del director de esta Casa de la Cultura Jurídica, así como a la invitación que me hizo llegar el magistrado Alejandro, que todos ustedes ya han de conocer, por tener la atención de invitarme a compartir algunas experiencias. Me voy a bajar, les voy a comentar un poco. No me gusta estar en una tarima tan alta porque camino mucho, me emociono y de repente puede ocurrir un accidente. Voy a terminar aquí abajo pero rodando. También les voy a pedir, por favor, que 2 filas nos vamos a hacer para acá y todos vamos a integrar un semicírculo. Por favor, nos acomodamos de una manera diferente para hacer una dinámica diferente. Vamos a juntarnos, vamos a hacer un semicírculo, nos vamos a ver, vamos a platicar, vamos a caminar, vamos a interactuar. Por favor. Sirve que para aquellas personas que acaban de comer como yo, hacemos ejercicio, pasa la digestión. Cuando comemos y después viene la digestión, viene un proceso de alertamiento, nos da sueño y de repente como que ya no ponemos tanta atención. Voy a subir alrededor del nivel, ¿puedo? Sí. Yo creo que tal vez muchos de los que están aquí, gracias. Muchas gracias. Yo creo que ni siquiera se habían visto todos los que están aquí, ¿verdad? Como se sientan uno detrás de otro, luego no nos vemos ni siquiera quienes llegamos al curso. Gracias por cooperar con la dinámica. Pues bien, queridos y estimados abogadas y abogados, vamos a platicar en estas horas de algunos temas que me marca el temario. Traté de respetar los módulos asignados, pero fíjense que antes me gustaría hacer algunas reflexiones con ustedes sobre este tema. El tema de la justicia penal para adolescentes es un tema que todavía no es tan comentado como nos gustaría quienes estamos en la materia y como podemos llegar a escuchar otros tantos. Sin embargo, voy a hacer una pausa, me voy a callar para que podamos acomodarnos todos muy bien y ya todos están en sintonía. Creo que ya alguien me apoya para que estas sillas aquí las movamos y no estorben y podamos todos vernos. Gracias. Ya los puse a trabajar, me disculpan por favor. Gracias.
Bien, entonces les comentaba que esta materia no es tan versada. Ya no les voy a hablar de los principios, de estructura, ya lo tienen muy claro porque el compañero que me antecedió es una persona con toda la experiencia del mundo que ya les transmitió la información que es necesaria que ustedes tuvieran para este momento. Y en este momento el temario marca que debemos abordar temas relacionados con medios alternos de solución de controversia, etapa de investigación intermedia, la etapa de investigación y la etapa intermedia. Eso programado para el día de hoy. Y para el día de mañana está programada la etapa de juicio, medidas y ejecución de sanciones y recursos. Sin embargo, antes de hablar de los medios alternativos de solución de controversia dentro del sistema de justicia penal para adolescentes, vamos a hacer unas reflexiones que son complementarias del sistema de justicia penal para adolescentes. Le voy a pedir, por favor, alguien me apoya con la computadora. Hay una carpeta que dice reflexiones previas, para que vayamos también los que somos más visuales viendo las figuritas y vamos a ir explicando un poco de esto. Fíjense, compañeras y compañeros, que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuyo proceso vamos a explicar, a compartir en estas horas, como ustedes sabrán, fue publicada el 16 de junio del año 2016. Pero ¿saben? Nosotros fuimos invitados en el mes de abril de ese año, o sea, del año pasado, porque la ley no estaba terminada y todavía hacía falta de terminar más de la mitad del proyecto de la ley para poder aprobarla y publicarla. Esto significa que de abril, mayo, junio, en 2 meses quedó integrada la ley. Y esta es alguna de los motivos por los que vamos a encontrar mucho copia y pega del Código Nacional, de la Ley Nacional de Ejecución y de las leyes anteriores que estaban en los estados. Se fueron copiando algunos principios. Hay mucho error de técnica jurídica y a la vez esto también es donde encontramos respuestas a por qué el legislador pasó por alto incompatibilidades del proceso de adolescente y nos remite en algunos casos o nos obliga a remitirnos a otras legislaciones. Pero hay que tener claridad en las siguientes reflexiones que vamos a hacer de forma previa, que son que el artículo 9 y el artículo 10 de la Ley Nacional nos establecen reglas. El artículo 9 de la complementariedad de las normas y el artículo 10 de la supletoriedad de la Ley Nacional. En el artículo 9 vamos a encontrar que de manera complementaria entre ellos está la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Muchas veces, cuando nos hablan del sistema de protección de derechos, para nosotros desde lo jurisdiccional o desde la Fiscalía, pasamos por alto que existe en el Estado de Durango una ley que se llama Ley de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Dentro de esta ley, en el artículo 52, si no mal recuerdo, en su estado, establece el debido proceso y la seguridad jurídica que el Estado tiene que garantizar a los niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir entonces que nos da reglas también, algunas incluso hasta procesales que vienen en esa ley, que no estamos cumpliendo, que no estamos observando. Pero ¿por qué es importante que nosotros conozcamos la complementariedad del sistema de justicia penal para adolescentes en relación del sistema de justicia penal para el derecho, los derechos de niños, niñas y adolescentes y el derecho procesal penal de los adolescentes? Porque existe una correlación dada a esta complementariedad, obviamente. Lo primero que tenemos que conocer son qué es uno y qué es otro, para poder entonces distinguir las diferencias y a su vez la complementariedad. El Sistema Nacional de Protección Integral, que es el que en el Estado está reconocido a través de la Ley de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes en el Estado de Durango, es un sistema de protección de derechos. El sistema de protección de derechos, ¿qué nos dice? Yo lo comparo y digo que esta ley es nuestra convencioncita de los derechos del niño, porque es lo que busca la Convención de los Derechos del Niño, pero documentada a nivel estatal.
el derecho a la alimentación, a una familia, a el acceso a la información, el acceso a la seguridad jurídica y debido proceso, entre otros derechos. Entonces, ¿qué sucede cuando un adolescente se encuentra en conflicto con la ley? Bueno, detrás de esa historia tenemos que identificar también qué derechos tiene vulnerado este adolescente que en este momento se encuentra sujeto a un proceso penal. Sin embargo, si bien es cierto, nosotros en la actividad jurisdiccional tenemos que reconocerle garantías procesales al momento de suceder el proceso, pero también tenemos el deber que nos dispone el artículo 9 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para garantizar, a la luz de esta legislación local, que es de derechos de niños y adolescentes, el reconocimiento de todos aquellos derechos que nosotros detectemos estén vulnerados. Pero puede ser que no todos son de nuestra competencia, entonces tendremos que dar vista al Ministerio Público o, en su caso, a la Procuraduría Estatal de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes para que ésta, a su vez, haga un plan de restitución de derechos y lo canalice a la competencia de la institución que corresponda. Ejemplo: un adolescente que viene por la comisión del delito de robo ejecutado con violencia y en su declaración refiere no estudia, no trabaja y además está enfermo. Ahí estamos ya viendo vulnerado algunos otros derechos. ¿Por qué no estudia? ¿Por qué no hace nada? ¿A qué se dedica? Si no tiene el acceso a la educación, entonces al momento que se le elabore por parte de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas y Adolescentes, van a detectar como un derecho vulnerado el derecho a la educación. Es deber entonces de la Procuraduría de Protección canalizar a este adolescente a la Secretaría de Educación del Estado para que ella, a través de un programa, de una beca o de algún tipo de sistema, le garantice el acceso a la educación de tal manera que él pueda continuar sus estudios en un sistema abierto o en un sistema público. Esta es la manera que, de manera colateral complementaria, el sistema de justicia penal juvenil tiene que velar la vigencia y respeto de otros derechos que de manera complementaria el artículo 9 le está imponiendo. Es decir, no solamente vamos a dictar sentencias, no solamente vamos a dictar medidas cautelares o vamos a llevar a cabo audiencias, sino tenemos un deber a la luz del interés superior del menor que nos establece en el artículo 12 cuáles son las directrices que establece la situación del adolescente, las circunstancias personales, familiares, sociales, el reconocimiento del sujeto pleno de derecho y el uso de sus derechos, la participación que tenga el adolescente, entre otros, que enuncia el artículo 12 de la citada ley. Entonces es muy importante establecer entre uno y otro cuál es la competencia y en qué momento se van a complementar el uno con el otro y saber cuál es el fundamento desde la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y a su vez, existe en la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes una presunción de la minoría de edad, que este es un motivo que debemos estar muy pendientes cuando los asuntos vienen por incompetencia de los sistemas de adultos. El juez de adulto, cuando remite un asunto porque se declara incompetente porque es menor de edad, ¿qué sucede? Muchas veces dice, no me alegaron la mayoría de edad, que era menor de edad, o me lo alegaron pero no me lo acreditaron, y como es acusatorio, no me lo demostraron, no lo tengo como un hecho probado. No, aunque sea un juez de adulto y aunque sea acusatorio, tiene el deber de velar por el interés superior del menor, y si en el alegato se dijo que era menor de edad, él tiene la obligación de llegarse o de pedirle a las partes que le demuestren con qué medios está alegando esa minoría de edad. Y en caso de que no existiera ningún documento, la ley establece esa presunción de manera expresa de que es menor de edad. Dice, cuando se presuma que es mayor de 18 años, cuando se alegue que es menor de edad, mayor de 18 años, pero no se demuestre, se presumirá que es adolescente. Entonces, nuestra ley sí establece en el artículo 7 también la presunción legal. Ok, pero nuestra ley solamente no es exigible a los que estamos en el sistema. El juez penal me va a decir, sí, pero eso lo dice tu ley, mi Código Nacional no lo dice. No, pero la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes sí lo establece. Y esa ley es de observancia obligatoria para todas las autoridades. Por lo tanto, tu juez de adulto debiste saberlo respetado.
Y esto no se está haciendo, ¿por qué? Por desconocimiento de la vigencia y la fuerza que tiene esta Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es muy importante que en el sistema de justicia penal juvenil la tengamos como una herramienta complementaria, tal como lo establece el artículo 9 de la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Bien, ¿y cómo se conforma este sistema? Es importante que sepan que a nivel nacional está conformado por el presidente de la República, que él es el que representa este sistema de protección de derechos. En el estado el gobernador, y en el municipio el presidente municipal, y se va a integrar por todas aquellas dependencias que en el ámbito de su competencia tengan una relación directa para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. Por ejemplo, el Instituto del Deporte tiene injerencia en razón de que se le garantiza el derecho a la recreación y el deporte a un niño, niña o adolescente, por ser un derecho que le reconoce la ley ya citada. Así es como está conformado a nivel nacional, y así están los sistemas locales y municipales. Es muy importante tener claridad todo esto, porque si no tenemos claridad de esta estructura complementaria, el problema va a ser cuando se dicten las resoluciones. ¿Cómo vamos a hacer para que esas resoluciones se cumplan? Hay algo muy importante que ustedes tienen que saber, o que ya lo saben. El artículo 166 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dice: no será imputable al adolescente el incumplimiento de la medida cuando por falta de programas o acciones del gobierno este no cumpla con las medidas impuestas. Imagínense, yo me pregunto, ¿ya hay programas y acciones concretas en el Estado para el cumplimiento de las medidas en materia de justicia para adolescentes? ¿Qué haría un juez de ejecución si la defensa le alega que exente de que el adolescente cumpla con las medidas por la falta de acciones y programas que establecen el cumplimiento de las medidas en materia de justicia para adolescentes? Estamos trabajando todavía en esta parte, porque ni siquiera tenemos en la mayoría de los estados conformadas la autoridad administrativa, y es esta a la que le compete el seguimiento y evaluación de todas las medidas. Entonces allí el juez de ejecución debe estar siempre pendiente de esta parte en la ley. Entonces vemos aquí ya representado en un esquema más general una mirada gráfica de cómo se representaría todo lo que es un sistema de protección de derechos, todos los derechos, el derecho a la supervivencia, a la participación, a la intimidad, asociación y reunión, seguridad jurídica y debido proceso. De este derecho es donde se desprende el sistema integral de justicia penal para adolescentes. Justamente cuando se crea la convención, que está conformada, como ustedes lo saben, de 54 artículos, el artículo 38 y el artículo 40 de la convención son las que inspiran y obligan a la vez, desde el momento que ratificó el Estado mexicano, a crear el sistema de justicia penal para adolescentes. Por lo tanto, debemos de tener claridad de qué se busca con un sistema de justicia penal para adolescentes. No se busca castigar al adolescente, sino se busca dotarlo de herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades, para que en un tiempo pronto él pueda reincorporarse a la convivencia social, familiar, y que sea una persona productiva para la sociedad, que no se repita la conducta, y sobre todo que esta experiencia de legalidad sea favorecedora para él, para su familia, pero también para la comunidad. Por eso vemos ahora, y ustedes les ha quedado muy claro, porque lo vieron en la anterior participación del magistrado, cómo está conformada la estructura del proceso. En el libro 1 vamos a encontrar disposiciones generales y medios alternos, después vamos a encontrar etapa de investigación, intermedia, juicio oral, también encontramos al final en el libro 5 un apartado que se llama de la prevención del delito, la participación de la comunidad, la familia y las escuelas. Esta parte de la prevención es lo más importante. ¿Y por qué está en nuestra ley? Porque se trata de crear políticas públicas. El proceso de justicia para adolescentes ahora ya viene más completo, y la ley, el diseño de la ley en sí nos permite visualizar que no todo es netamente jurisdiccional, sino que tiene que ver con prevención y con una atención, garantía y
cuestiones jurisdiccionales también, pero todo también a través de la participación de la comunidad y de la familia. Entonces, ¿qué otra cosa es importante conocer? Las características de la infancia, las etapas de desarrollo y el pensamiento concreto y egocéntrico, que muy probablemente ustedes ya lo han de haber abordado en las anteriores clases. ¿Por qué se requiere conocer esto? Una persona, como ente social, es cambiante. Nosotros nacemos, vivimos diferentes etapas de vida. Esas etapas de vida se llaman etapas de desarrollo. De 0 a 5 años vivimos la primera infancia y tenemos características específicas como son la psicomotora, el aprender a hablar, el aprender a relacionarse y comunicarse, pero a la vez tenemos riesgos. En esa etapa vamos a detectar ciertos riesgos como son el retraso en el desarrollo ante la falta de una adecuada alimentación, el maltrato, discriminación, refuerzo de estereotipos y género. En la segunda infancia vamos a encontrar otras características, como son el aprender a jugar, a descubrirse las relaciones sociales, pero también vamos a encontrar riesgos en esa etapa, como son el ingreso tardío a la escuela. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás inscriben a los hijos ya con una edad más avanzada a la que deberían haberlo inscrito para llevar un nivel de estudio acorde a su edad. Pero en la preadolescencia y la adolescencia, que es lo que nos interesa saber y conocer, también vamos a tener características que son importantes que conozcamos. Y ahorita vamos a ver por qué y cómo la vamos a relacionar con la ley nacional. Por ejemplo, la característica más relevante en la etapa de la preadolescencia es el inicio de la pubertad, que marca la transición de la niñez y adolescencia. Inician las variaciones físicas, emocionales, solo para la transformación de niños o niñas, y comienza también el periodo de crecimiento y desarrollo humano con un ritmo acelerado de cambios. Pero también hay riesgos. Estos riesgos tienen que ver con una baja calidad de educación para aquellos que no pudieron continuar estudiando la secundaria, el refuerzo de estereotipos cultural. ¿Por qué? En los asuntos de violación, al menos en mi experiencia, que ya llevo algún rato como juzgadora de adolescentes, sucede que el adolescente, cuando comete una conducta de violación, tiene dos causas. Una es porque el adolescente ya lo vio besándose o vio teniendo relaciones a la mamá con el papá, la hermana con alguien, o porque ya lo vivió. Son dos causas: lo vio o lo vivió. Entonces, cuando el adolescente lo vio, además aprendió de ciertos patrones de conducta que pudo observar. Y estos patrones de conducta son cuestiones culturales. Las mujeres o la mujer sirve para tener relaciones, para tener hijos, para tener familia. Están de la mano vinculados estos aspectos culturales con la cuestión de la edad, en razón de que se encuentren en una etapa donde empiezan a experimentar cambios. Recogiendo testimonios con los adolescentes, que suelo hacerlo porque es la fuente más valiosa que tengo para poder entender y comprender qué pasa por la mente y las emociones del adolescente, es que yo la besé porque me gusta, y es que cuando le empecé a tocar yo sentí caliente, yo no sabía, yo me quería controlar, pero yo me sentía algo que nunca lo había sentido. Esas situaciones tienen que ver precisamente con esta parte del desarrollo, tienen que ver con el descubrir y sentir nuevas emociones que antes no se habían sentido. Y por lo tanto también la falta de control de impulso ante este tipo de vivencias que son una nueva experiencia en el adolescente o en la adolescente. Además de ello, otros factores de riesgo son el embarazo adolescente, los abortos, la violencia de género, homicidios, que en esta parte es muy silenciosa pero es muy real también. Que hay muchas muertes de adolescentes, muchas muertes por violencia de género. Dentro de estos estudiosos de estas etapas de desarrollo, las más simbólicas, está la de Jean Piaget y la de Vygotsky. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene mucho que ver, porque aquí encontramos explicaciones de figuras como el apego. Por ejemplo, Vygotsky habla del impacto de lo cultural para efecto del aprendizaje del niño, niña o adolescente, pero con ello también la representación cultural. Es decir,
Un adolescente indígena tiene cierta cosmogonía de la vida en relación a los valores o bienes jurídicos tutelados. Mientras que para un adolescente indígena es algo normal el elegir con quién se va a casar y se casa con ella, que para un niño de una comunidad rural o urbana tener una visión acerca de un noviazgo. Es totalmente diferente. Entonces, nos dan explicaciones importantes que nos permiten comprender desde una visión multidisciplinaria esa etapa de desarrollo para después nosotros, siendo más objetivos y con los elementos que nos aportan las partes, poder comprender y poder establecer qué medida o qué decisión va a ser la más acertada para poder atender la necesidad que me está reflejando este adolescente en razón de sus particularidades personales, familiares y sociales, tal como lo dice el artículo 12 de la Ley Nacional. Otra figura importante que tiene que ver con esta cuestión multidisciplinaria es el apego. El apego es ese vínculo afectuoso que se crea entre las hijas y los padres, o aquel que les representa autoridad, no forzosamente el padre, tutor, tía, tío, que esté próximo a él, para que le cree una figura de autoridad. ¿Y qué pasa con nuestra ley de adolescentes? ¿Qué dice el artículo 149? El artículo 149 nos habla de la obediencia debida y dice que será una excluyente de responsabilidad cuando el adolescente que cometa el delito, alguien que traiga la ley para que no se me duerman y me ayuden a leerlo y yo tampoco lo recite de memoria, por favor. 149, gracias. Artículo 149. Obediencia debida. Se excluye la responsabilidad de la persona adolescente que al momento de la comisión de la conducta tuviere entre 12 años y menos de 14, cuando el delito se realice por orden de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre el adolescente y éste no tuviera conocimiento pleno de la ilicitud de los hechos. En los casos en los que la persona adolescente a que se refiere este artículo tuviera conocimiento de la licitud de los hechos, se le impondrá la medida de sanción de apercibimiento de la aplicación de medidas de protección. Gracias. Nos vamos a ubicar en el primer párrafo. Tiene muchas cosas a tratar este artículo, pero nos vamos a enfocar únicamente en la parte que dice que ejerza. Dice, cuando el delito se realice por orden de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre el adolescente y éste no tuviera conocimiento pleno del delito, que tenga influencia del adolescente. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de la tercera etapa de desarrollo y estamos hablando que todavía puede existir una figura de apego a esa autoridad. Por eso es que la ley excluye ese tipo de conductas. Claro está, hay muchas cosas que juzgarle a este artículo porque también nos pone una edad de 14 y acordémonos también, ¿verdad?, que los de 14 pues no ameritan internamiento. Entonces también ahí habría como que otras reflexiones, pero aquí lo que interesa es cómo podemos nosotros interpretar quien ejerza esa figura en relación al apego, los alcances jurídicos que puede llegar a tener esa descripción multidisciplinaria vista desde la psicología. Además, otra parte muy importante es un comentario que hace esta autora, que es Arminda Abusteri, que nos habla, en principio lo que más me llama la atención es la figura del duelo. La adolescencia vista como la figura del duelo. ¿Qué sucede cuando una niña o un niño puberto se ve al espejo? Quienes sean mamá, papás, tíos y sean observadores demás, saben que el adolescente se empieza a ver con mayor frecuencia al espejo. ¿Por qué? Porque ya no ve, ya no descubre la imagen de ese niño que miraba hace un mes, porque empieza el desarrollo tan frecuente, tan rápido, que de repente se empieza a desconfigurar la imagen, ya no es la misma que hace un mes él miraba en el espejo. ¿Y qué creen? Que resulta que a veces tenía altas expectativas ese adolescente o esa adolescente de que cuando ella creciera iba a ser súper alta, súper flaca, súper guapa, o el adolescente musculoso, y resulta que todo lo contrario. Entonces empieza esta parte de la pérdida del que yo era y esa difícil aceptación del que me estoy convirtiendo y que no me gusta, ¿no? Entonces, por otra parte, el duelo también
se finca en la responsabilidad, porque hace un mes resulta que como yo era el niño o la niña de la casa, si dejaba los zapatos en la sala, llegaba mamá, papá, los levantaba y nadie me decía nada. Pero ¿qué sucede cuando ya empieza la pubertad? Levanta los zapatos, le estamos asumiendo y exigiendo responsabilidad. No nos perdamos de vista que el artículo 20 de la Ley Nacional nos habla del principio de responsabilidad. Hay una cierta relación, solo que aquí ya enfocado al acto que contraviene la ley penal, en el caso del principio. Pero cómo tiene una relación de legislar en razón de la persona y la etapa de desarrollo que está viviendo esa persona. Seguidamente, es importante tener en cuenta siempre que en toda decisión que intervenga un niño, niño o adolescente, ya sea en una actividad investigadora ante el Ministerio Público, ya sea ante los medios alternos de solución de controversia, ya sea en la justicia terapéutica con enfoque de adolescentes, ya sea en un proceso, se tiene que tomar un enfoque de derechos humanos e infancia. ¿Por qué? Porque es allí, o este enfoque, a través de la metodología que se pretende establecer, se pone en el centro de la decisión al adolescente. Y eso es lo que establece la ley. El artículo 2 de la ley nos establece cuál es el objeto de la ley. Y allí nos dice que es establecer un sistema de garantías de derechos que reconozca todos los derechos del adolescente que se encuentra en conflicto, así como garantizar y crear todo un sistema que le permita el desarrollo de sus habilidades. Es más, los invito a revisarlo porque muchos me han dicho, ¿y la víctima dónde queda? No es el objeto de la ley. Dentro de sus fracciones que trae el artículo 2, en ninguna fracción menciona a la víctima. ¿Y dónde está la víctima? Tenemos que regresar a la reflexión del Código Nacional. ¿Qué ofrece el Código Nacional a la víctima? La reparación del daño y el acceso a una justicia. El acceso a la justicia se da creando tribunales que van a escucharlo y le van a dar la oportunidad de hablar, de decir, de pedir, de presentar su pretensión, de ofrecer sus pruebas, de poner recursos. Pero al final, lo real es que lo único que le da es el derecho al pago de la reparación del daño. Eso es lo que el Código Nacional ofrece a la víctima. Pero en el sistema de adolescentes no aparece dentro de estos fracciones. Y es sumamente difícil en la tarea diaria, sobre todo para los fiscales, si están presentes aquí los fiscales, y la parte del órgano jurisdiccional, el dar respuesta a una madre que se presenta ante ti a decirte: este adolescente violó a mi hija de 3 años, o mató a mi hijo que apenas tenía 8 años. ¿No? Es sumamente difícil cuando el bien jurídicamente tutelado es el mismo que se está vulnerando en el sistema de adolescentes como en el sistema de adultos. Sin embargo, por eso es muy importante tener presente todas estas reflexiones previas que estamos haciendo. Además, debemos de tener muy presente también cómo va a funcionar este sistema, porque no hemos logrado comprender muchos conceptos que se están incorporando. El artículo 77 nos da la pauta de una estructura llamada comisiones intersecretariales. Estas comisiones intersecretariales tienen que estar conformadas con la finalidad de crear una red de apoyo junto con la sociedad civil organizada. Y para ellos tienen que participar todas las autoridades que se mencionan en ese mismo artículo. Por otra parte, el artículo 9º transitorio nos habla que se tiene que crear una comisión para la implementación, porque no podemos perder de vista que mientras que el sistema de adulto tiene un sistema ya de consolidación, nosotros todavía estamos hablando de implementación. Entonces, todos estos aspectos son fundamentales que los tengamos muy presentes para poder comprender y tener una visión integral del sistema. Esto ya ustedes lo tienen claro, ya lo vieron la anterior clase, cómo está la estructura de la Ley Nacional. La Ley Nacional se compone por 22 principios, 5 libros que son las discusiones generales, medios alternos y formas anticipadas, procedimiento de adolescente, ejecución de medidas, prevención social de la violencia y la delincuencia, y 16 artículos transitorios. Así está conformada la ley, y los órganos del sistema, ya también todos los conocen,
quizás estén presentes aquí los actores del sistema, tiene que ver con el Instituto de la Defensoría Pública especializada para adolescentes, juzgados, el Centro de Justicia Alternativa, donde además deben haber facilitadores certificados certificados en medios alternos y especializados en justicia para adolescentes, jueces de control, de juicio oral y de ejecución en adolescentes, en la Fiscalía Especializada para Adolescentes. En el caso de Chiapas ya hay un programa de justicia terapéutica para adolescentes exclusivamente, y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la autoridad administrativa, las redes de apoyo y los centros de externación. El artículo 77 también establece la creación de centros de externación donde los adolescentes deberán de cumplir sus tratamientos en externación, que recordemos son de aplicación preferente, y los aspectos complementarios importantes a atender en la ley son los que les comentaba, los previstos en el artículo 9, relación a la complementariedad, el 10 a la supletoriedad, el 118 etapas del procedimiento y el 211 del Código Nacional, que aquí vamos a encontrar una gran contradicción. El artículo 118 dice: las etapas del procedimiento para adolescentes serán las mismas que el Código Nacional. El Código Nacional establece que son 3: investigación, intermedio y juicio. Pero ¿qué pasa? Que nuestra ley trae una etapa más, que es la de ejecución, y dentro del capítulo de ejecución nos copian y nos pegan la gran mayoría las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución de Sentencia. Pero lo grave en esta etapa es que mientras para el sistema de adultos la Ley Nacional de Ejecución todavía no es vigente en la mayoría de los estados porque requiere de una declaratoria, para nosotros ya lo es, porque nuestra ley ya es vigente. Para nosotros las disposiciones de la ejecución son exigibles. Entonces, quizás como no hemos llegado a un número importante de procedimientos del nuevo sistema en ejecución conforme a esta ley, no se han visto los problemas. Sin embargo, ya en su momento van a irse surgiendo, porque para nosotros son estas las disposiciones que contiene nuestra ley las que tenemos que aplicar y que en la mayoría son copiadas de la ley nacional. Entonces, esto nos pone en un primer entredicho o en un primer conflicto, porque el artículo 23, último párrafo, la última parte dice, nos habla de la especialización. Desde el inicio del procedimiento, todas las actuaciones y diligencias estarán a cargo de órganos especializados en el sistema en los términos de esta ley. Si el artículo 118 dice que son las etapas del procedimiento las previstas en el 211 del Código Nacional, entendemos entonces que cuando inicia el procedimiento, desde la denuncia, querella, y por lo tanto, ¿qué sucede con los asuntos que vienen de incompetencia de adultos y que luego nos remiten a los adolescentes? ¿No? Ya, al menos en Chiapas ya tuvimos un primer precedente de amparo donde nos dijo que era correcto haberlos convalidado, pero en realidad aquí hay mucho que decir porque sí hay una contradicción, ¿no? Aquí hay un problema todavía que vamos a abordar más ahorita que veamos en la etapa de control. Estas consideraciones es nada más para contextualizar de una manera, una mirada general, lo que representa la estructura ya del proceso. Aquí lo vemos representado gráficamente, las etapas, ¿verdad? Investigación, el cierre de la investigación, la intermedia, juicio y ejecución. Y aquí un diagnóstico de qué falta en el sistema. Pero bueno, por favor le pido si alguien me apoya para regresar a las diapositivas que teníamos. En relación a estas reflexiones previas, ¿qué me interesa que poder haber sabido transmitirles a ustedes? No, el otro archivo que estaba de seminario, gracias. Me interesa que se tenga una visión de la complementariedad de las leyes y de la supletoriedad, pero vista desde lo funcional en cuanto a la garantía de derechos que se le tiene que reconocer a los niños y a los adolescentes, también a los niños que sean víctimas del delito. Ahora bien, voy a tratar de respetar el temario en el orden en que viene señalado. Sin embargo, si de la plática que estamos llevando a cabo hubiera alguna duda o algún comentario, con toda confianza, por favor alce la mano y escuchamos para poder hacer
Sí, gracias. Según el temario, el primer tema a abordar son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Los mecanismos alternos de solución de controversias para el sistema de adolescentes en realidad no son algo realmente nuevo. Si bien es cierto que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes ya los contempla en el artículo 68-69 acerca de las obligaciones y atribuciones que tienen las personas que tienen que trabajar con los adolescentes en materia de medios alternos, sin embargo, la Constitución en el artículo 18, párrafo cuarto, nos hablaba ya de formas alternativas de justicia en materia de adolescentes, que es una rama más amplia que la de los medios alternos, pero ya teníamos esa opción incluso más amplia y ahora el artículo 17 lo retoma en el párrafo quinto constitucional, en la posibilidad de hacerlo y nuestra ley también. Pero funcionalmente y operativamente, ¿cómo tenemos que estar operando en el sistema de adolescentes? La CONAPRID emitió un acuerdo, voy a proyectarlo, voy a acercarme, porque es importante que tengamos las bases para que sepamos cómo le vamos a hacer en operativo y no solamente lo escrito en la ley, sino operativamente cómo le estamos haciendo y si no lo tenemos, cómo le vamos a hacer. Muchas gracias, para estarle moviendo. Les comento, tanto CONAPRID como en su momento PGR emitieron acuerdos para saber cómo se iban a crear los centros de justicia alternativa. En algunos estados tienen sede ministerial los centros de justicia alternativa y en otros estados tienen sede judicial. En algunos otros estados tienen las dos sedes. Aquí, pregunta, ¿hay sede judicial y ministerial? ¿Sí? Bien. Entonces quiero pensar que aquí no hay ningún problema porque están trabajando cada quien por su lado. Bueno, en el caso de Chiapas hay dos sedes, sin embargo, la Fiscalía reconoce que hay debilidades en la justicia, en los medios alternos que la Procuraduría implementó, porque la realidad es que los facilitadores son facilitadores porque el procurador les expidió un nombramiento que dice que son facilitadores en medios alternos. Nunca llevaron una capacitación ni un examen. En tanto que en el tribunal sí hubo una capacitación y hubieron exámenes en su momento de certificación. Hubo todo un evento donde a través de USAID se logró una certificación del personal. Pero esto es para el sistema de adultos. ¿Qué se está haciendo ahora en materia de adolescentes? La CONAPRID modificó los lineamientos por los que se crearon los mecanismos para la creación de los medios alternos y la selección y capacitación de su personal. Porque como ahora se emitió la ley de adolescentes, estos ya son los lineamientos que tienen que respetarse de los CEJAS para adolescentes. Entonces ya nos da las bases y nos dice: cada tribunal podrá conformar un comité certificador y elaborarán exámenes donde se tendrá la forma de elegir al personal que va a ser seleccionado para crear los CEJAS para atención de adolescentes conforme al alineamiento de la Ley Nacional de Adolescentes. Nos dan aquí en estos lineamientos incluso un número de horas para la capacitación y también nos dan o nos mencionan perfiles de las personas que pueden aspirar a tener esta calidad de especialistas o facilitadores en medios alternos dentro del sistema de adolescentes. Pero lo que no nos dice de manera clara es en relación a la especialización en justicia para adolescentes. Sí nos pide que estén certificados en medios alternos y especializados en justicia para adolescentes. Y ha sido un debate a nivel nacional el tema de la especialización, porque en su momento la Corte ya emitió parámetros
de qué se entiende por la doble vertiente de la especialización. Nos habla de que no basta del conocimiento jurídico de la materia, sino que también del trato de abordar el desarrollo de habilidades que tenga el operador para poder atender al niño, en este caso al adolescente. Entonces, esto no nos da mucha luz acerca de, ¿van a hacer un curso de un mes, 6 meses, un diplomado, o que a través de qué programa vamos a certificar? La experiencia en Chiapas es la siguiente, se las comparto porque se tuvo que llegar a una investigación académica que la ley de profesiones establece que un documento de especialización es el que se obtiene a través de un programa académico cursado con duración de 1 año para poder estar debidamente especializado, porque los certificados y las constancias son las que se dan después de haber dado cursos de 180 horas o en el caso de los seminarios o de diplomados hasta de 6 meses. Entonces, esta parte académica fue cubierta por la Universidad Autónoma de Chiapas y ellos nos dieron la luz allí de estructurar un programa académico de especialidad en el que se trazaron cuáles eran las temáticas o la currícula que se aborda para que nosotros estuviéramos especializados. Entonces, así es como se ha estado llevando a cabo la especialización en el estado de Chiapas. Aquí se va a hacer lo mismo, se está creando ya el comité para la certificación de justicia para adolescentes en medios alternos, pero a propuesta en este momento ya del director del CEJA, se eligieron a ciertas personas que están operando ya como facilitadores de CEJA para adultos, para que estén siendo capacitados en temas de infancia y adolescencia, para que se vayan ellos empapando también de los conocimientos multidisciplinarios que se necesitan saber. ¿Por qué? Porque la alta expectativa de este sistema, conforme a la Constitución, son la imposición de medidas no privativas de libertad, preferentemente el empleo de los medios alternos de solución de controversia y la imposición preferente de medidas de orientación y supervisión. Entonces, este es el caminito que se está trazando y los lineamientos son los que emitió CONATRIP en el caso del tribunal. Dice aquí cada quien que está trabajando por su cuenta, entonces Procuraduría tendrá que respetar sus propios lineamientos conforme lo haya determinado el acuerdo de las instituciones en cada estado. Pero lo que se sugiere a los tribunales por parte de la CONATRIP son estos lineamientos. Bien, esto es importante comentarlo, lo cerramos por favor y regresamos a la diapositiva. Porque la ley nos dice que los medios, los mecanismos alternos que únicamente prevé son 2. Vamos a, ¿en la siguiente archivo? Sí. ¿El otro archivo? Sí. Sí, le voy a dar toda la información, ya por aquí lo escuché, se los voy a pasar. Tengo un pequeño defecto, es que sí logro escuchar luego muy con claridad lo que se comente desde lejos, Bien, siguiente. Sí, ya lo escuché. Y es más, ¿saben qué? Yo pregunto al que se está durmiendo y cabecea, y luego pido que les tomen foto para que se les vea. Así que ahí lo ven si se van a dormir. Entonces, siguiente. Ahí está bien. Los mecanismos alternos que prevé el artículo 84 y 93 de la Ley Nacional son la mediación y el proceso restaurativo. Y fíjense que en la práctica nosotros nos hemos topado con la interrogante. ¿La mediación es solo para los que no ameritan sanción de internamiento? La ley no lo dice. La ley no dice que sea solamente para los que no ameriten internamiento. Por lo tanto, está abierta la posibilidad de poderlo emplear en aquellos que ameritaran internamiento. Como tal, la mediación es un medio nada más para obtener un acuerdo y ver la forma también de reparar el daño a la víctima. En tanto que el proceso restaurativo es usado para diferentes técnicas. Vamos a ir explicando uno por uno. Primero, la mediación. El artículo 85 nos habla del concepto, que la mediación es el mecanismo voluntario en el que las partes se someten para que una persona o llamado facilitador, en este caso en mediación, ¿verdad?, especializado en medios en justicia adolescente y certificado en medios alternos, realice o busque la construcción
de las partes que vayan a proponer, ¿verdad?, las opciones en que van a solucionar ese problema. Algo muy importante, cuando hablamos de medios alternos de solución de controversia, debemos tener claridad cuál es la naturaleza de este medio alterno. La naturaleza de estos medios alternos es la solución de un conflicto social, no de un conflicto jurídico. Lo que busca los medios alternos es que las partes que se sienten dolidas, una dolida y la otra que se encuentra pues en problemas legales por su conducta que cometió o que presuntamente cometió en la etapa que se encuentre, es el que sanen en su interior ese malestar que se tuvo ante ese abuso. Y por ello, lo que aspira a los medios alternos es resarcir ese sentimiento de injusticia de la víctima y por otra parte de arrepentimiento del adolescente al que se le está señalando que cometió un hecho considerado como delito. Entonces es muy importante tener claridad y a veces en la parte de la fiscalía esta parte es difícil de explicársela a la víctima porque la cuestión cultural se impone ante el alegato de la víctima que quiere verlo en la cárcel o que lo quiere ver detenido al adolescente. Entonces es muy importante el abordaje que haga en esta parte la fiscalía para invitar al uso de los medios alternos cuando considere pertinente hacerlo y según sea el caso. Pero además otro hallazgo que hemos encontrado en la práctica es que la gente no confía. La gente no confía cuando el Ministerio Público lo invita a que haga uso de los medios alternos, porque entonces la pregunta siguiente es ¿por cuánto te vendiste? O la exclamación ya se vendió. Y luego llegan, en la mejor de los casos, que hayan logrado convencer el fiscal a la víctima de ir a hacer uso de los medios alternos, se pide la citación, ¿verdad? El Ministerio Público hace un oficio, envía el oficio al director del CEJA para que lo citen a las partes y los inviten a venir a una reunión previa o una separada o ya la reunión en conjunto como lo estime pertinente para poder dirimir ese conflicto. Pero ¿qué sucede? Que ya cuando están allá las partes, si no hay una metodología del uso del medio alternativo que se está empleando, entonces tampoco vamos a obtener éxito en esa intervención por parte de los facilitadores. El abordaje de la metodología que realizan los facilitadores debe ser con mucho tacto, con mucho profesionalismo, pero sobre todo debe inspirar confianza. Porque lo que nos encontramos y el peor obstáculo que tenemos los operadores es la desconfianza. Ya acordémonos que estos modelos son tomados de países donde prevalece una transparencia y donde prevalece la confianza en las instituciones. Entonces la implementación es difícil porque lo primero que encontramos por parte de los usuarios del sistema de justicia es la desconfianza ante el acecho de la corrupción. También es importante tener presente la forma en que se lleva a cabo el desarrollo de estas audiencias y esto nos lo establece el artículo 86 de la Ley Nacional y el 22 de la Ley Nacional de Medios Alternos, ¿verdad? Que tiene que ser en un lenguaje claro, sencillo, porque no estamos hablando aquí de ningún litigio, estamos hablando con dos personas que tienen un conflicto y que tenemos que estar atentos, tenemos que ser empáticos para poder nosotros crear esa confianza y poder también ser facilitadores, como su propio nombre lo indica, para que las partes puedan ir proponiendo la solución. Además, nuestra ley de adolescentes también nos establece que en toda audiencia, en toda intervención de los operadores también siempre debe usarse un lenguaje claro y comprensible acorde a la edad y las características del adolescente. Y qué difícil es esta parte, porque muchas veces el adolescente puede llegar a ser migrante o puede llegar a ser de comunidad indígena o de zona rural marginada. Entonces todos estos aspectos son importantes tomarlos en cuenta. Y yo he señalado en varias ocasiones que nuestro mejor indicador
para saber si estamos realizando bien la tarea de comunicarnos en un lenguaje claro y comprensible es la participación efectiva del adolescente. Si el adolescente en el momento que toma el uso de la voz participa y expresa su sentir de manera clara y congruente con lo que ya se dijo, entonces se realizó un buen trabajo por parte de todos, porque el adolescente comprendió de qué se trató lo que se estaba ventilando y por ello esto le permitió expresarse en la forma que lo hizo, de manera eficiente, puntual y congruente con el tema de debate en la audiencia o en la reunión. La oralidad de las sesiones, encuentros entre las partes, también hay una metodología que tienen que llevar a cabo. Muchas veces es pertinente que sea primero citar a una de las partes y luego a la otra para evitar una confronta en la primera reunión que impida después el poder llegar a alguna solución. También debe haber un trámite de registro, un trámite administrativo, que eso lo realizan los compañeros del CEJA, el asignar el número de expediente, el asignarle un facilitador que lleve la atención de las personas. Se recomienda que a la siguiente sesión no vayan a cambiar al especialista, que siempre sea el mismo especialista, porque luego se pierde el trabajo que ya había realizado en la anterior sesión el anterior especialista y esto también viene a estropear el resultado final. Pluralidad de las sesiones van a ser tantas cuantas sean necesarias para poder llegar a una solución si hay el ánimo de querer hacerlo. Pero se recomienda que sea el menor número. Esto va a depender del desarrollo de habilidades que tenga el facilitador. De igual manera, estos son en cuanto a mediación, son los lineamientos que de manera muy breve nos da la ley nacional. Sin embargo, el artículo 9 de la ley nacional de la materia nos remite de manera supletoria, el 10, a la ley nacional de medios alternos, de mecanismos alternos en materia penal en este caso. Y en la parte de las reuniones previas a que se refiere al artículo 89, dentro de los procesos restaurativos con modelos aplicables vamos a encontrar 3 formas de llevarlas a cabo. Estas formas o metodologías que llaman los facilitadores son las siguientes. La reunión de la víctima con la persona adolescente, se les invita, ¿verdad?, para poder tener esa plática, para tratar de lograr reconstruir esa parte que se siente afectada una y la otra parte también que exprese su arrepentimiento. Las juntas restaurativas que se recomienda sean ante situaciones de colectivos, de grupos sociales, para poder también buscar situaciones a través del diálogo, de la escucha y de la proposición de soluciones. Y los círculos restaurativos también se sugiere sean trabajados de manera grupal. Aquí es muy importante darnos cuenta de algo, que la ley de la materia cambia las reglas que traía o que trae, que contempla la ley de mecanismos. Las cambia porque aquí nos habla de estas dos formas como que fueran el fin, en tanto que en la ley nacional nos habla con claridad que primero tendrán que llegar a su expresión de decir sí quiero llegar a un arreglo para después poder emplear una metodología. Aquí no hay esa claridad y eso también es muy confuso para los facilitadores. Al menos en el estado de Chiapas están aplicando ya la ley nacional porque todavía no han sido capacitados para poder emplear la metodología conforme lo establece nuestra ley, que no es igual a la ley de mecanismo nacional. Cambia. Posteriormente nos habla de los acuerdos. Bueno, una vez que ya elegiste la metodología y que ya la llevaste a cabo, como te lo explica la ley, debes de tener en cuenta que los acuerdos alcanzados a través de estos mecanismos deben tramitarse conforme lo establece también los lineamientos que ya se mencionaron, y ya sea como un acuerdo reparatorio o como propuesta de plan. Aquí viene la doble finalidad que va a tener el plan, el acuerdo, ya sea como acuerdo reparatorio, en
en el caso de la mediación, o como propuesta de plan de reparación. ¿Cuándo hablamos de propuesta de plan de reparación? Cuando hablamos de la suspensión, así es, y ahí estamos hablando de otro tema. Entonces vemos cómo se nos pierde el legislador. Pero entiende que esto sucede porque en el capítulo establecido de las salidas alternas habla a la vez de la situación es que en el Código Nacional, al hablar de las salidas alternas, se establece que son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, y al traerse algunas ideas del Código Nacional a la Ley de Mecanismos Alternativos y de tomar de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal a la justicia de adolescentes, se viene cargando esos pequeños errores que se vienen arrastrando desde el Código Nacional. Y ya no encajan con Exacto. la Ley Nacional de Adolescentes. Es lo que les comentaba. Si hacemos el comparativo del copia y pega, vamos a encontrar cuestiones que por copiarse tal como están en el Código Nacional ya no tienen cabida en la ley a la hora de aplicarlos. El problema es para el operador. ¿Cómo voy a cumplir esa parte de la ley? Tenemos que ponderar, porque al final lo que nos interesa es encontrar una solución. Entonces no vamos a ponernos luego a obstaculizar este trámite. Lo que nos interesa y vamos a utilizar es la expresión de la voluntad de las partes para poder llegar a establecer una solución. Y también nos establece ese trámite, ¿no? ¿Cómo se tiene que realizar? Que es todo lo que ya fui explicando en este momento que estaba yo en uso de la voz. Bien, una vez que ya se tiene el acuerdo como tal, si fue remitido por el fiscal del Ministerio Público, el Ministerio Público únicamente tendrá que revisarlo y aprobarlo. Y en su caso, reservarse de continuar la investigación. Porque acordémonos que el Ministerio Público no puede sobreseer. Cuando se realiza el uso del medio alternativo porque ya estaban en audiencia inicial o ante el juez de control, entonces sí, ante el cumplimiento de ese acuerdo, el juez podrá ya sobreseerlo. Mientras tanto, esto todavía no se tiene por cumplido y tendremos que, en este caso, el Ministerio Público solicitar la audiencia para revisar el incumplimiento del acuerdo. Pero ojo, en materia de adolescentes, acordémonos que ante un incumplimiento tenemos que ser razonables para ver si las circunstancias son ajenas al adolescente o a su contexto incluso, para saber si vamos a justificar y poder darle esa posibilidad de ver de qué manera se llega a un acuerdo con la otra parte a fin de que pueda cumplirlo si esto fuera ajeno a la voluntad del adolescente. Siempre se va a poner en relevancia la importancia de buscar una solución que favorezca a las dos partes, pero tratando de no judicializarlo o llevarlo a audiencias, ¿no? Tratar siempre de darle esa prioridad en que cumpla, porque también en ese mismo sentido va a ser el éxito que obtenga de la experiencia de legalidad que viene viviendo el adolescente. Entonces, los medios alternos, dentro de la práctica cotidiana, pudiéramos decir o pudiéramos afirmar que no le hemos visto un gran impacto. Todavía nos estamos conformando como institución a través de los lineamientos que ya les comenté. Sin embargo, las expectativas en esta figura y en que funcione son muy altas. El sistema acusatorio se espera que sea preferentemente el uso de estos medios para no judicializarlos y así hacer efectivo este nuevo modelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar la atención a la construcción del CEJA para reforzarlo, pero sobre todo también el poder recobrar la confianza en los usuarios, en la ciudadanía. Y lo primero que tenemos que hacer en este sentido es divulgar, difundir de qué se trata el sistema, porque muchas veces la falta de conocimiento es la causa generadora del reproche social que se hace al propio sistema. No solo al adolescente, sino al sistema completo, porque luego al que se juzgan al Estado o a los operadores por un acto de injusticia así visto por la sociedad
ante el desconocimiento de la importancia de este sistema de justicia. Bien, hasta aquí alguna duda, intervención. Hay facilitadores, me gustaría escuchar sus experiencias o comentarios al respecto. Adelante. Muchas gracias, señora juez. Una pregunta. Regularmente el adolescente no tiene recursos, no tiene ingresos como para poder dar cumplimiento en el caso de robo o en el caso de alguna acción que se le haya ejecutado. Cuando los padres asumen la responsabilidad de dar cumplimiento alternativo a ese convenio, a esa solución, y los padres son personas que no tienen recursos económicos, que no cuentan con los elementos económicos necesarios para dar cumplimiento, porque la víctima muchas veces dice, pues me robó un reloj Rolex, 50,000, 100,000 pesos, y yo quiero que me lo restituyan, y yo quiero que me paguen la chamarra finísima española que tenía ahí, en fin. La solución a este tipo de situaciones no está muy clara en cuanto a cómo determinar si el Estado también va a crear un fondo para poder realizar